Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues este capítulo sale los viernes, pero con la magia de los podcasts no sé en qué momento me estaréis escuchando. Me haría muchísima ilusión que me lo dijerais, pues el día de la semana, si los preferís escuchar por la mañana, por la tarde, si lo hacéis todo del tirón. Me encantará leeros en los comentarios que os dejo siempre en Spotify, que el otro día me lo preguntó una chica, que dónde podía dejarme comentarios, y creo que solo se puede dejar estos comentarios en la plataforma de Spotify. Creo que las demás no permiten comentarios, pero tengo que investigar, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo escucharlo por aquí, vamos, en mi plataforma de confianza, por así decirlo, donde grabo donde lo subo. Entonces, bueno, pues dejadme por ahí en los comentarios cuando escucháis los podcasts. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema que viene muy a la orden del día, está a la orden del día porque voy a hablar del cambio de armario. Ya no el cambio de armario como tal, de temporada, porque normalmente es lo que se suele hacer o solemos hacer la mayoría. Yo me excluyo de ahí, no soy de la mayoría que hace cambio de armario, porque ya os he comentado en muchas ocasiones que yo lo tengo todo junto. Pero es verdad que en diferentes épocas del año pues se tiende a hacer esos cambios, más que nada por el tema espacio, porque tenemos más ropa de los espacios que tenemos accesibles, y entonces pues guardamos, ya sea bien en maleteros, ya sea bien en canapés, pues la ropa que no nos ponemos en esa temporada, y hay que hacer un cambio de armario previo a la estación que nos toca. Entonces sé que este es un paso que generalmente da mucha pereza, no nos gusta hacer. Ya sabéis que yo soy la loca del orden y a mí todas estas cosas me flipan, ¿no? Pero sé que es un momento donde sí que recurrís mucho a organizadoras profesionales, o bien os echan a alguien una mano para hacer este tipo de cambios de armario, porque da una pereza infinita sacar la ropa, ver lo que sí, lo que no, y volverlo a guardar ahora en cajitas, en el maletero, en los canapés, en los desvanes, en donde sea, ¿no? Donde no vaya a estar a la vista hasta la próxima temporada. Entonces os voy a hablar de estos cambios de armarios, de los bloqueos que nos puedan surgir cuando lo hacemos, de cómo podemos vencer a la pereza en este tipo de tarea, que ya digo, a locas como a mí del orden nos gustará mucho, pero no a todo el mundo le gusta hacer esos cambios de armario. Y os voy a dar unas dinámicas que son muy potentes para que venzamos esta pereza que os comentaba, o hagamos estas tareas de una manera más animosa, ¿no? Que sean más gratificantes a la hora de cambiar la ropa, y bueno, una tarea que a la mayoría nos resulta agradable, que le resulte más placentera. Entonces, vamos a empezar con las dinámicas, que son 4 puntos muy básicos, pero es verdad que nos lo tenemos que recordar de vez en cuando, ¿vale? Es una dinámica basada en 4 puntos donde vamos a conseguir un equilibrio entre el relax y la productividad. Ya de por sí, abrir un armario, si ya está desordenado, y encima vemos ropa ya del verano que se nos ha quedado atrás porque ya empieza a hacer fresquete, nos da una pereza y un bajón tremendo. Entonces, hay que vencer esa pereza. Y si no te gusta hacerlo, eso será una tarea que procrastinarás, dejarás para otro momento, incluso si puedes lo delegarás, ¿vale? Que a mí me parece todo perfecto, pero si la tienes que hacer, hay que hacerla. Entonces, estas dinámicas las he dividido en 4, ¿vale? Son muy facilitas y yo creo que vienen muy bien a la hora de organizar. Una de ellas, vamos a marcarnos un mínimo. Si tú has decidido que tienes que hacer un cambio de armario, pues márcate un mínimo. No te gusta nada, pero lo tienes que hacer. Pues bien, hoy solo voy a hacer un cajón, porque no es necesario hacerlo ya, así que hoy solamente voy a hacer ese cajón. Y cuando hayas agendado esa actividad, sabes que solamente vas a hacer un cajón, que no vas a hacer más. Oye, que si en ese momento te entra la inspiración y te apetece seguir haciéndolo, perfecto. Pero siempre hay que hacer un mínimo. Y cuando hagas ese mínimo, vamos a ver cómo te lo vas a recompensar. Entonces, si es una tarea que te cuesta horrores, que no consigues ayuda, que la tienes que hacer sí o sí y no ves el momento, márcate el mínimo. ¿De acuerdo? Divide la tarea. Imaginaros que vamos a organizar nuestro armario. Tiene 4 cajones y tiene aparte colgadas las perchas. Y arriba tiene, yo estoy poniendo de ejemplo mi armario. Arriba tengo 4 cajitas donde tengo guardados pues fulares, bufandas, gorros y demás. Entonces, bien, esta es la base de mi armario y me da una pereza horrible. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues hoy voy a hacer un cajón. Mañana haré otro, pasado otro, al día siguiente otro, y por último voy a organizar lo que son las perchas. Voy a ver que sí y voy a ver que no. Lo voy a dividir en 5 días, esa tarea, y sé que cada día tengo que hacer el objetivo que me he propuesto. Un cajón por día y el último día las perchas.
ya tengo mi mínimo marcado y lo tengo que cumplir, porque sí, nos puede dar pereza, pero si desglosamos esa tarea en tareas chiquititas, va a ser mucho más eficaz y más productivo. Esa es una, marcarse ese mínimo y cumplirlo. Después, el punto número 2 puede ser intercalar los tipos de tarea. Imaginaros que tenéis que hacer el cambio de armario tanto en tu ropa como en la del peque. Pues bien, si estás saturada de ver tu ropa porque ya no sabes por dónde seguir, o el cajón que has abierto te ha traído un montón de recuerdos y no sabes qué coger, qué no, venga, pues vamos ahora al cajón del peque, ¿vale? Si hoy este cajón me ha costado mucho, el cajón de mi armario, vamos a ver si mañana con el cajón del peque se me hace más ameno. Vamos a intercalar estas tareas para que no se nos hagan tan monótonas y no nos cueste tanto seguirlas. Ese es el punto número 2, intercalar tipos de tarea. O bien, si por ejemplo tenemos propuesto nuestra agenda semanal en organizar el armario y el baño, podemos hacer hoy un poquito de armario y mañana un poquito de baño para que por lo menos cambiemos de área y no nos sea tan aburrido y tan repetitivo si nos está costando y si nos está creando un bloqueo. Bien, el tercer punto, que es uno de los que más me gustan, premiate. Premiate no tiene por qué ser salir de compras a gastar y a llenar el armario que acabamos de vaciar, no. Premiate con cada logro que estés consiguiendo. Ya os digo que pueden ser tareas que os cuesten horrores hacer. Si, por ejemplo, hoy has hecho este cajón, ¿vale? Que es lo que te habías agendado y lo que te habías propuesto, cuando lo termines, hazte un café. O bien, tómate 5 minutos para leer. O bien, date un paseo. Algo que a ti te complazca, te guste, ¿vale? Y sabes que vas a trabajar con el objetivo del premio y te vas a premiar por ese ratito que has estado organizando y que te lo habías propuesto y que al final lo has conseguido. Los premios, al final, ya lo sabéis, cuando trabajamos con niños y se les premia por su buena conducta o por sus buenos deberes, es una motivación extra y hay veces que nosotros pues se nos olvida que nos podemos motivar también con pequeños premios de este tipo y puede ser súper placentero llegar al final de la actividad, de haberlo realizado y tomarse ese café diciendo, jolín, qué bien, además que vas a subir a ver el cajón porque te ha quedado perfecto. Entonces, crearos esos pequeños premios para motivaros a hacer esas tareas que os cuestan y que se os quedan ahí y os cuesta seguir para adelante. Y luego, este tema, el punto número 4, ya el último punto de estas dinámicas, es motivarte durante la realización de la tarea. Imaginar que tenéis que organizar el armario y hoy, como estoy motivada, me voy a hacer 2 cajones. Pues bien, aprovecho ese momento para ponerme mi podcast favorito o mi grupo favorito, mi playlist favorita y aprovechar ese momento de la tarea que no me es tan agradable. La combino con una que sí, que me es agradable, que me gusta, que es placentera, como puede ser escuchar un podcast o una playlist de mi grupo favorito. Mezclas esas tareas y al final el nivel de agobio por hacer la tarea de ordenar el armario se va a disminuir con la motivación de escuchar ese podcast mientras lo estás haciendo. Es una técnica que yo la uso para muchas cosas. Yo en cuanto puedo me pongo un podcast, ya os lo he comentado muchas veces, pero sí es cierto que, por ejemplo, voy a cocinar y me pongo mi música o a limpiar, que eso es muy típico, ¿no? Cuando nos ponemos a limpiar nos ponemos la música pues para hacer esas tareas que sean más divertidas y más amenas. Pues con esas tareas que nos cuesten y no nos interrumpa porque querramos prestar, porque hay podcasts que es cierto que nos tenemos que sentar y coger nota y pararlos y quizá no es el momento de escucharlos si estás haciendo otra tarea como pueda ser organizar un armario, pero sí es verdad que una música tranquila o una música al revés, que te apetezca bailar y que te apetezca hacer cosas, es un aliciente para que esas tareas nos cuesten un poquito menos. Entonces, para mí estas 4 dinámicas son muy importantes, son muy sencillitas, pero a la vez se nos olvida muchas veces utilizarlas a la hora de hacer tareas, en este caso, el cambio de armario, que es lo que estamos comentando en este episodio del podcast. Entonces, resumiendo, marcarnos un mínimo, ¿de acuerdo? Cada día un poquito. Segundo, intercalar tipos de tareas, hacer un área un día, otro área otra, si nos resulta muy pesado, seguir con la misma área todo el rato. Premiarte a la hora de finalizar una tarea, de cuando hayas conseguido ese objetivo que te has marcado, por mínimo que sea, si tú te lo has propuesto y lo has realizado, premiate. Y premios, ya sabéis que puede ser cualquier tipo de cosa, que no tiene por qué ser algo caro, sino un buen café puede ser un premio maravilloso. Y la cuarta, el motivarse.
intentar complementar las tareas que nos cuesten un poquito más con una tarea, algo que nos guste, que nos motive, como puede ser escuchar música, escuchar un podcast o ponerte algo una peli de fondo o algo que te pueda resultar placentero. Para mí esas 4 dinámicas son básicas a la hora de realizar este tipo de cambio de armario a las personas que les cueste. Bien, no es necesario, como os decía, hacer un cambio de armario por la temporada. Yo, como tengo todo junto, sí que de vez en cuando, y suele coincidir también con los cambios de temporada, suelo sacar todo y darle una vuelta. Saco todo aparte de limpiar a fondo el armario. Hay muchas cosas que las puedo descartar, que puede ser que, como yo tengo los jerseys, las camisetas, los pantalones y los pijamas, eso es como tengo distribuido el armario, quizá hay un pijama que en verano no me lo he puesto, pues directamente ya no lo guardo. O camisetas de manga corta, ya se acerca el invierno, el otoño, y no me las voy a poner más porque en verano no les he dado el uso que yo creía que tenía que hacer, pues las voy descartando. Me gusta hacerlo mínimo 4 veces al año, ¿vale? Con los cambios de estación. Pero sí también es cierto que ya os conté yo mi truquillo, que si por ejemplo voy de compras porque o bien necesito algo o bien se me ha antojado comprarme algo, la técnica de sacar algo si va a entrar una prenda nueva, es hacer hueco a esa prenda nueva despidiéndonos de una prenda vieja para que no haya acumulación. Entonces sí que me gusta hacer ese repaso en mi armario, que yo no es que tenga mucha ropa, pero me gusta hacerlo de vez en cuando porque es verdad que aparte hay cosas que no he usado ni voy a usar y me están estorbando. Y hay momentos que a lo mejor te pilla más flojita y hay otros momentos en que te pilla un poco más, venga, pues vamos a hacer hueco para lo que pueda venir, porque no es necesario tener que hacer el cambio de una prenda por otra, puedes dejar hueco y un día darte el gustazo de decir, me voy a comprar 3 camisetas porque en su día ya reciclé otras 3 y ya tengo ese espacio, no tienes que hacerlo justo en el momento de la compra. Entonces está bien para las chicas que no hacéis este cambio de armario, porque no tengáis que hacer el cambio de estación, que de vez en cuando sí le deis una vueltilla al armario y veáis lo que tenéis y lo que no, porque hay veces que se nos olvida. ¿Qué hacemos en el momento de abrir ese armario, ya sea bien cambio de temporada o simplemente el vistazo que le hacemos a la ropa que tenemos y está todo ahí? Bueno, pues yo siempre digo que son los pasos básicos a la hora de hacer un cambio de armario y que sea efectivo. Sacar todo me parece algo imprescindible, puede parecer un poco agobiante, pero yo creo que de vez en cuando tenemos que sacar todo, primero para dar una buena limpieza al armario, porque parece que no, pero no sé cómo se puede acumular tanto polvo en los armarios, ¿vale? Entonces sacarlo todo para ver el espacio que disponemos, hacer esa limpieza y una vez que tenemos todo normalmente en la cama, vamos clasificando. Es fácil, es decir, en un lado poner las cosas que sí te vas a quedar, en otro las que pues por uso, por estado, las vas a tirar directamente, o bien las que están para donar y un cuarto huequito lo podemos dejar para regalar también. Incluso podemos crear otra categoría que es guardar. ¿Vale? Yo esta no la recomiendo mucho, pero yo sé que hay gente que le cuesta desprenderse de ciertas cosas. Podemos poner esa categoría de guardar, pero no más de 2 o 3 prendas en esa categoría, por favor, que al final las que estamos indecisas, con las prendas indecisas, normalmente es porque no las necesitamos. Es más bien por un apego a esa prenda, que ya lo hablamos en el capítulo anterior. Entonces, bueno, vamos a poner esa categoría sobre todo al principio para ir guardando y clasificando todas las prendas. Una bien que tenemos en esos montoncitos toda la ropa organizada, la que se queda la vamos a volver a guardar en perchas, en cajones, como lo distribuyamos. Aparte, como ya está el armario totalmente vacío y ya vemos el armario, el espacio que tenemos, va a ser mucho más fácil ordenarlo, hacer un buen doblado y que quede mucho más vistoso y te dé gusto estar abriendo constantemente el armario, porque es una cosa que a mí me pasa. Una vez que hago esos cambios, ya no cambio, ya os digo que yo no hago cambio de temporada, pero ese sí, sacar todo para ver qué tengo, qué quiero, qué no. Luego me paso, cada vez que voy a la habitación, lo abro, lo cierro cada 2x3 para ver qué bonito ha quedado. Porque es verdad que hay veces que aunque tú lo tengas bien dobladito, te coges 2 camisetas y luego no la doblas tan bien. Y se te van pues desdoblando y no te queda tan precioso. Entonces, como ahora ya hemos sacado todo y vamos a aprovechar para doblarlo, pues te va a quedar un armario
de lujo y vas a querer estar abriéndolo todo el rato. Y si no, hacer la prueba y ya veréis cómo al final es un vicio y os va a motivar para hacer el resto de los armarios que teníais previsto con el cambio de temporada o para hacer otras áreas de la casa que os esté costando un poquito. Y bien, pues un poquito era lo que os quería contar hoy, las dinámicas para hacer un cambio de armario, ya sea bien con cambio de temporada o para controlar lo que tenemos y lo que no, porque sí que es necesario a veces ver lo que tenemos en casa para, pues sí, bien o necesitamos o bien nos queremos dar el capricho de poder comprarnos otras prendas. Y si has llegado hasta aquí, tengo que comentarte que tengo un regalito para ti, para que tengas tu armario totalmente organizado. He creado una plantilla que te puedes descargar en mi página web totalmente gratuita. Vas al área te metes en ordenotumundo.com, vas al área donde pone tienda online, lo pinchas y habrá un apartadito que te ponga recursos gratuitos. Ahí va a estar la plantilla donde tendréis un esquemita para que la podáis imprimir y podáis clasificar toda la ropa que tenéis, que os sea más fácil a la hora de o bien hacer un recuento y guardarla y así sabéis qué ropa sí o qué ropa no y sobre todo las categorías en las que podemos dividir estas prendas y así tenerlo a un simple golpe de vista todo bien organizadito. Así que ya sabes, si has llegado hasta el final vas a tener tu sorpresita, vete a ordenotumundo.com y vete al área de tienda online en la zona de recursos gratuitos y descárgate totalmente gratuita la plantilla de un armario organizado. Lo puedes usar tantas veces como quieras, ya os digo, es gratuito y en este apartado iré colgando. No van a ser permanentes, iré creando plantillas según la temática que vaya utilizando y seguramente habrá más regalitos y ya os iré avisando tanto por aquí como por Instagram si voy subiendo novedades en este nuevo apartadito que tengo en la tienda online. Y bueno, ya que estáis ahí podéis echarle un ojillo y contarme qué os parece y si os gusta. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido, que os motiváis a la hora de hacer un cambio de armario y siempre os digo lo mismo, si os cuesta horrores, si es una tarea que aún así ni siguiendo las 4 dinámicas, ni siguiendo todas las técnicas que haya habidas y por haber os cuesta, siempre podéis contar con los servicios de una organizadora profesional que estamos encantadas en ayudaros en estos temas porque es que encima a nosotros nos gusta hacerlo. Así que nada, chicas, muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast Ordeno tu Mundo.